Las leyes se bajan de los códigos y se suben claritas a la radio para que las comprendas y las uses a tu favor. La Facultad de Derecho y Radio Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía, con Diana Masís y Silvia Peña. Si los datos personales que circulan por el mundo real y por el mundo virtual son un bien que se almacena, que se usa para investigar el mercado y vender, y por supuesto en la ciencia, pienso en los datos médicos, por ejemplo, los datos se venden, se desean, ¿qué pasa con ellos después de la muerte, después de morir? ¿Es posible borrarlos o heredarlos, guardarlos? Después de todo, si uno piensa, son parte de nuestra identidad y todo lo que circula, especialmente en Internet, podría ser algo así como nuestra memoria, como los viejos álbumes de fotos de antaño, como los diarios de vida o como las cartas que uno guardaba en una cajita especial. Hoy vamos a hablar del derecho a proteger y a recuperar nuestra huella real y virtual. Esto es Derecho al Aire. Soy Diana Masís, los saludo desde Londres y en Santiago está nuestra invitada. Ella es Magdalena Bustos, directora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Magdalena, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Diana, por la invitación. Gracias por la presentación. Muy bien, muy contenta de estar acompañándolas el día de hoy. Bueno, ¿qué te parece esto que yo me preguntaba al principio? ¿Qué pasa con nuestros datos cuando nos vamos de este mundo? ¿Es importante pensar en esto o sencillamente no importa que pase, que queden en el limbo virtual? ¿Cuál es la situación? Tú que eres experta. Bueno, el problema de lo que ocurre con los datos personales ha sido un problema en el último tiempo, digamos en los últimos 50 años, ¿cierto? En tanto, como tú bien señalabas, lo que ocurría antes de la digitalización es que nuestros datos o nuestra información quedaba almacenada en un soporte físico y ese soporte físico uno lo podía eliminar, ¿cierto? Uno podía escribir en un diario de vida y el diario de vida romperlo, quemarlo y desaparece absolutamente la información. Lo mismo si es que nosotros lo manifestábamos en algún tipo de audio o en imagen, ¿cierto? Pero con la llegada y la masificación de Internet, nuestros datos personales van quedando en esta denominada huella digital. Sí. Y esta huella digital nos acompaña durante, todo el transcurso de nuestra vida. Nosotras tenemos la ventaja de no haber sido nativas de huella digital y por lo tanto, exactamente. Muchas de nuestras conductas y muchos de nuestros antecedentes no quedaron registrados precisamente. Todavía tenemos algún diario de vida, algún álbum de fotos, ¿ah? Claro, no pertenecemos a la generación en la que quedaron registrados, por ejemplo, nuestro nacimiento, los primeros cumpleaños, a lo mejor en fotografía sí, pero no vinculado a la red, ¿cierto? Y cuando ya una imagen se sube a la red, o una vez que nosotros, esta misma conversación que estamos teniendo, una vez que se va a subir a YouTube, ¿qué control tenemos nosotras respecto de esta información? Efectivamente, ¿tenemos algún control estando en vida? Y pregunta más compleja aún, ¿qué pueden hacer nuestros continuadores legales una vez que nosotras hayamos partido de este mundo? ¿Pueden, por ejemplo, pedir que se supriman nuestros datos? ¿Se puede eso? Bueno, la legislación actual en materia de datos personales establece, los datos personales son bien complejos porque son de carácter personalísimos y son de carácter intransferibles. Se ha señalado que su naturaleza jurídica es bastante compleja y por lo tanto no es posible asimilarlo a un bien, ¿cierto? O una cosa que sea susceptible, por ejemplo, de propiedad. Mis datos personales, en principio, no están dentro de mi patrimonio, como si, por ejemplo, este teléfono. ¿Sí? Bien. Mira. Sin perjuicio que están asociados a mi personalidad, ¿cierto? Y por eso es que están vinculados al sujeto. Ahora, la ley actual no se pronuncia respecto de la situación o qué ocurre con los datos personales una vez que fallece su titular. Pero esta solución o esta situación viene a ser revertida
con la nueva ley de datos Claro. personales, que es la ley 21.719, cuya entrada en vigencia está para el próximo año, para diciembre del Sí. próximo año. Sí, hemos estado hablando de esta ley porque tiene muchas patas. Entonces, esta es una de ellas que me parece muy interesante además. Después hablaremos también de los datos en vida, pero sigue. Perdona por interrumpirte. Entonces, a la luz de el nuevo articulado, por Ujú. primera vez en nuestro país se reconoce, ojo, que no es la transmisibilidad del dato, ¿sí? O sea, no es que Ya, sea transmisible, perdón, a nuestros herederos, sino que las acciones y los derechos contenidos en la ley para el titular de datos personales puede ejercerlo el heredero una vez que el titular del dato ha fallecido. ya, eso en concreto, ¿qué sería? Por Te pongo ejemplo, un ejemplo, ¿ya? sí. Un ejemplo para ser bastante concreta. Ujú. La ley de datos personales, la nueva, ¿cierto?, contempla un derecho a la supresión. ¿Qué significa eso? Que yo puedo pedir que se elimine un determinado dato personal si es que, por ejemplo, este fuera de carácter ilícito o me causara algún tipo de perjuicio o hubiese sido obtenido de una manera inapropiada o se utilizara para una finalidad distinta. Ok, eso yo Bien. lo puedo hacer en vida. Pero supongamos que yo no lo hice, ¿sí? Ujú, No lo hice en ujú. vida y fallecí. Bueno, mis continuadores legales, es decir, mis herederos, que ahí siguen las reglas generales de la sucesión por causa de muerte, pueden ejercer este derecho Este que yo tenía derecho. en vida a, que, Mm. a suprimir, por ejemplo, un dato personal. Y lo mismo con otros de los derechos establecidos en la ley. Por ejemplo, si yo quisiera conservar el Instagram de un familiar, porque ahí hay muchísimas fotos, es prácticamente una memoria, ¿esto es posible? Esto ¿O qué pasa, por ejemplo, con una cuenta de Instagram o de Facebook o lo que sea, tanto que hay ahora? Esto es posible, no terminan automáticamente con la vida del titular, ¿sí? Lo interesante es que Ujú. los herederos, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, rectificar. O sea, si es que hay algún error en el dato personal que queda Ujú. almacenado, ¿cierto? Sí. Y que nosotros advertimos que es información incorrecta, aunque haya fallecido esa persona, puede rectificarse, puede suprimirse ese Ujú, dato, ujú. ¿cierto? Así también, por ejemplo, podríamos oponernos a la utilización de una portabilidad del dato o Ujú. directamente a la utilización de ese dato con fines no autorizados, como por ejemplo con fines, vamos a inventar. eh, si el dato fue obtenido con fines médicos, vamos a inventar, ¿sí? Por Si ejemplo, ahora ya. quieren utilizarlo para fines distintos, es decir, para fines publicitarios, bueno, yo como heredera me podría oponer a la utilización de ese dato. Y esta es una novedad de Ujú. esta ley que todavía no entra en vigencia y que sin duda va a venir a revolver, ¿cierto? Y a entregar nuevas herramientas para nosotros, los usuarios, porque hoy día todos nosotros somos usuarios de redes sociales y aunque no lo seamos, nuestros datos personales se encuentran circulando masivamente, ¿cierto? Mm. Por distintas partes. Eh, Masivamente, porque la pregunta de ¿quieres cookies o inscríbete con tu email o ábrete una cuenta? Ahora hay que abrir cuenta con tu correo, con tu teléfono, prácticamente para todo. ¿En exactamente. ¿Cómo podrían ser utilizados estos datos en contra nuestra? Es decir, ¿hay peligro o finalmente no tiene mucha importancia que medio mundo tenga nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, las fotos de mías o si comparto las de mi familia, incluso muchos padres que comparten las fotos de sus hijos en las redes sociales? Bueno, tenemos un montón de desafíos y de riesgos, ¿sí? A ver, partamos por lo general. Nuestros datos, sobre todo, porque hay datos generales y hay datos personales, ¿cierto? Los Bien, personales sí, son los que están vinculados a los que permiten identificarme a mí como individuo dentro de otros individuos, ¿cierto? Hay otros claro. datos que no son de carácter personal. Los sensibles y los complejos, ¿cierto? Son los datos personales. Esos son los que tienen el carácter de personalísimo. Un tratamiento inadecuado del dato personal puede Mm. causar una serie de perjuicios. Por ejemplo, puedo dejar expuesto mi identidad digital a través de, por ejemplo, mi clave única, Claro. ¿cierto? O puedo dejar expuesto también mi identidad digital a través de
ya lo realizan, por ejemplo, algunas plataformas de pago, controles biométricos, para efectos de corroborar si uno es el mismo sujeto que aparece en la cédula de identidad. Sí, Si es muchísimas. O la huella digital también. exactamente, y si esos datos personales no son correctamente custodiados y no son Mm. correctamente tratados de una forma responsable, primero me puede causar un perjuicio de carácter patrimonial, ¿cierto? Alguien podría utilizar mi mecanismo de pago que está asociado a mi cuenta para, por ejemplo, la obtención de bienes o de servicios que yo no he consentido, Irse partiendo de por ahí. vacaciones, por ejemplo, Irse de con mi vacaciones, cuenta corriente, claro. ¿cierto? O contratar un crédito También. a mi nombre utilizando, por ejemplo, la clave única u otro tipo de dato personal y recibirlo de alguna manera suplantando, ¿cierto?, mi identidad digital. Eso desde el punto de vista patrimonial, ¿cierto? Sí. Pero también pueden generarse perjuicios de carácter extrapatrimonial. Por Como por ejemplo, ejemplo, sí, sí. eh, podríamos nosotros, a través de la sobreexposición, ya que me preguntaste de la sobreexposición de los niños, niñas y adolescentes, Ujú. eh, exponer imágenes que puedan ser considerados para ellos una vez que sean adultos o incluso siendo niños como ofensivas o ridículas y que den lugar estoy suponiendo, a bromas, acoso o Ujú. algún tipo de situación no ventajosa para el niño, la niña o el adolescente dentro de su entorno. Los padres tendemos o tienden, yo que no tengo redes sociales para mis hijos, ¿sí? No subo más información de mis hijos a redes sociales, tienden a ser poco cuidadosos respecto de la imagen de sus Mm. hijos. Claro, porque ahora sus ¿Cierto? hijos son chicos, pero a lo mejor en 10 años más o no sé, los hijos no van a querer tener todo ese material de ellos público, ¿no? Porque antes el álbum uno lo tenía en la casa, en la biblioteca o en una mesa, ¿cierto? En el closet. ¿Qué recomendarías tú a los padres? Porque tú le puedes preguntar a un niño chiquitito de 5, de 6, de 7, 8, incluso 10, 12 años, ¿quieres estar en las redes sociales? Él no tiene una conciencia, ¿no? Ese niño o esa niña. Súper. Ese es un tremendo tema. Bueno, en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, siempre se ha pensado en la autonomía progresiva. O sea, no es lo mismo preguntarle a un niño de 5 años que preguntarle a un adolescente de 14. Claro. ¿Cierto? A medida que vamos avanzando en nuestra madurez, también somos capaces de tomar determinadas decisiones que antes no podíamos. Y esta nueva ley de datos personales recoge esta idea A ver, y ¿cómo la menciona, recoge? Sí, y estamos menciona que conversando con Magdalena Bustos, lo recuerdo. Estamos conversando con la directora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sobre otros elementos de la Ley de Protección de Datos. Primero hablamos de qué pasa cuando uno se muere con esos datos y ahora estamos hablando de los derechos de la niñez, que es otra área importantísima, ¿no? bueno, la ley establece que eh, todo niño, niña y adolescente, no todo adolescente en realidad, porque ya son mayores de 14 años, Ujú. serán tratados como adultos para efectos de la autorización en el tratamiento de sus datos personales. Mira, ¿Sí? o sea, ellos tienen todo el derecho a proteger sus datos, a no darlos si no quieren, etcétera. Ujú. Así es, salvo que se trate de un tipo muy particular de datos, que son los datos sensibles, ¿sí? Y en ese caso requieren de la autorización de sus padres, y eso en un tramo entre los 14 y los 16. ¿A qué te Para, refieres con datos sensibles? son aquellos que puedan afectar de alguna manera la propia dignidad o los que también puedan implicar un tipo de sobreexposición por ejemplo, por ejemplo, un menor de edad, ¿sí? Ya. O O sea, sea, no es un lo menor de mismo. edad que quisiera, por ejemplo, participar en una web de donde salen, donde te ofrecen, no sé, pues, no sé cómo se llaman estas, pero que salen medios desnudos, ese tipo de cosas, ¿a eso te refieres? Claro, además, mira, hay una cuestión interesante en la ley y es que si bien se reconoce esta idea o más bien trata de recoger este espíritu de la progresividad de la autonomía de la decisión, Ujú. eh, ah, de todas maneras eh, establece, ¿cierto?, una edad de corte. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque antes eh, de continuar. ¿Y esto por qué lo digo? Porque
No necesariamente a los 14 años, y esto es una Mm, opinión, ¿cierto? Se tiene ujú, la responsabilidad suficiente para poder tomar decisiones autónomas en cuanto a la autorización y un consentimiento libre e informado respecto a qué es lo que ocurre con nuestros datos personales, ¿sí? ujú. Entonces, de hecho, los adolescentes tienden a ser menos cautos que nosotros los adultos que no Claro, somos nativos digitales con sus datos claro, personales. Están más acostumbrados, ¿cierto?, a incorporar sus claves para los videojuegos, a claro, interactuar en línea, a jugar claro. con personas que no conocen o que se encuentran en otros lugares del mundo. Y nosotros, los adultos que no somos nativos digitales, somos un poquito más cautelosos. Y Mm, llama la atención, ¿sí?, que la ley haya establecido que por sobre los 14 años ya se trate como un adulto a como este un adolescente en adulto. formación. Mm. Yo no digo que no puedan, pero la responsabilidad de parte nuestra es que esto debe ir acompañado de información, Claro. ¿cierto? Ahora, yo estoy pensando que en unas cuantas décadas más ya no vamos a existir los no nativos digitales. Entonces, es esta nueva generación que tiene otro chip la que realmente va a navegar el mundo y va a ser muy diferente, ¿no? Todo esto. No sabemos para dónde nos va a llevar. Bueno, exactamente. Ahora, es probable que cada vez vayamos siendo más celosos respecto de nuestros datos, porque vamos también Mm, asumiendo cuáles son las consecuencias. claro. Y el ¿Ha día habido ahí una evolución, sientes tú? de... Porque otro tema que queríamos tratar también en este programa es cómo me doy cuenta de la explotación de mi data, la big data también, o sea, todos mis clics, todo lo que yo quiero ver, lo que reviso, lo que compro. Y llega un momento en que hay una explotación que se me devuelve con kilos de publicidad, uno dice algo con el teléfono y ya te sale algo, o sea, como que el teléfono te está escuchando las conversaciones, etcétera. Entonces hay como un movimiento hacia el otro lado en este momento, por esto la ley de protección, donde estamos tomando esa conciencia. Y al final lo que te quiero preguntar es, ¿cómo podemos ser más cuidadosos? ¿Qué herramientas tenemos, incluso dentro de la propia tecnología, de las aplicaciones que usamos y de nuestros usos de Internet para protegernos más? Ujú, súper. Este es un tremendo tema, Diana, porque yo creo que sí, que hemos tomado un poco más de conciencia, Mm, sobre todo por al momento en que nosotros como usuarios, por ejemplo, de cualquier red social, nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, la publicidad que nosotros recibimos es una publicidad muy dirigida, mm. ¿sí? Es casi personalizada o incluso Total. a veces al extremo personalizada, como que uno le puede leer la mente, ¿cierto? Casi como que, pero ¿cómo saben que necesito tal o cual Sí, artículo? Y esto es porque precisamente los datos que nosotros entregamos y que no solamente son para la red social, sino que mm, nosotros en Chile entregamos nuestros datos hasta para comprar aspirinas, porque eso es verdad, claro, sí, lo ¿cierto? hemos dicho. En la farmacia, en En el las farmacias, en el supermercado. supermercado, eh, eh, ah, cuando descargamos una aplicación, o sea, todo el tiempo estamos compartiendo datos. Y ese cruce de datos, por supuesto, es el que logra que cada vez sea más perfecta y fina la puntería respecto de la oferta de determinados bienes y servicios mm, hacia un sujeto en particular. ¿Y qué es lo peligroso de eso, Diana? Lo peligroso es que se puede afectar un principio que es básico, que es la libertad. mm, ¿Qué tan libre soy yo para efectos de decidir si necesito algo, primero? Y segundo, ¿qué tan libre soy yo para decidir si lo que necesito es esa cosa en particular que me están ofreciendo a sí. ese precio o ese servicio? ¿No habrá Tengo una más? pregunta muy importante porque uno dice, a ver, dijiste hay un cruce, estamos conversando con Magdalena Bustos, estamos conversando sobre la nueva ley de protección de datos y todo lo que significa nuestra huella digital. Ahora, dices que hay un cruce, entonces finalmente los mensajes que nos llegan, que pueden ser la publicidad o ideologías o distintas cosas, ¿no? No solamente se trata de vender productos aquí, también se trata de vender mm, gobiernos,
opciones políticas, y que es peligroso, ¿no? No solo o sociales, bueno, en fin. ¿Quién hace ese cruce? ¿Qué es esto del algoritmo? Es decir, ¿quién administra esto? Es como una cosa que está en el aire y que cuesta un poco visualizar. No sé si tú la podrías explicar. Bueno, el gran cambio en el paradigma, más que con las redes sociales, llega con el uso de la inteligencia artificial aplicada a las redes sociales, ¿cierto? Ujú. Y que permite este procesamiento de datos o de una gran cantidad de datos en un volumen absolutamente inimaginado, ¿cierto? Y a propósito de la utilización de estos algoritmos predictivos. Los algoritmos predictivos, como uno podría más o menos intuir de su propio nombre, son aquellos que coayudan, ¿cierto?, a Ujú. predecir determinadas conductas del sujeto. Mm, Pero esto no es mm. magia, ¿cierto?, sino que precisamente lo hace por las preferencias que nosotros vamos Claro. otorgando, por ejemplo, en nuestras interacciones en las redes sociales. ¿Qué tanto tiempo me detengo a mirar una publicidad? ¿A qué tipo de productos o videos le doy, por Mm, ejemplo, un like? mm. Eh, um, ¿Qué tipo de información comparto con mis otros contactos? Y todo ¿Qué eso va a series veo también? ¿O qué qué series programas de ver. tele, claro, qué programas veo en la televisión? O sea, en las plataformas. Las plataformas de streaming ya nos empezaron a preguntar si este contenido nos gusta para sugerirnos otro parecido. ¿Y eso qué es? Esto es información que yo estoy dando. ¿Para qué? No necesariamente para que a mí me den contenido similar, sino que también para que se utilice de forma tal que la puntería, ahora ya no de la publicidad, sino que de la industria cinematográfica, ¿cierto?, pueda ser mucho más precisa. Ahora, Claro. bueno, alguien puede decir, bueno, ¿qué de malo tiene esto? ¿Ya? ¿Cierto? Nos Porque, preguntamos, ¿qué de malo ¿cierto? tiene esto? Porque, o sea, mira, pero qué bueno que me den, me sugieran solo películas Qué que me bueno que me gusten, hagan las series como me gustan a mí. ¿cierto? Qué bueno que solo me cuenten que hay gente que piensa como yo. Qué Mm, bueno que me muestren solo, no sé, el tipo de vestuario eh, con el que me siento más cómoda. No tengo idea, ¿sí? Y eso mm, causa precisamente un problema en una sociedad que se cree una sociedad igualitaria y pluralista. mm. Porque tiende, o nosotros los seres humanos tendemos a sesgarnos en esta idea del sesgo de confirmación y a trincherarnos en la idea de que si todo lo que se nos presenta es similar a lo que nosotros creemos como Mm, correcto o mm. conforme a nuestros gustos, No es porque, vemos, claro. es Empezamos porque a no ver. exactamente, es porque todo el mundo piensa igual. Y Y luego no creemos es así. y no es así. Y eso va acompañado de conductas que son menos tolerantes hacia el otro, menos Mm. respetuosas hacia las diferencias de opinión, hacia las diferencias en nuestros gustos musicales, a las diferencias eh, en esta es la forma como nos vemos, ¿sí? Y eso, por supuesto, que es peligroso para una sociedad democrática que Mm. aspira, ¿cierto?, a una igualdad de todos los sujetos. Magdalena Bustos, ella es nuestra invitada aquí en Derecho al Aire. Estamos hablando del derecho a la protección de los datos, de la huella digital, del algoritmo y de cómo somos blancos de estos mensajes cada vez más precisos. Sabes que tenemos una fianza, entonces, antes de preguntarte sobre cómo nos podemos proteger, ¿qué nos has traído hoy para poder salir de este derecho al aire? Ya, bueno, hoy les traje un libro, la recomendación de un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Ujú, Esa es la traducción al español de Daniel Kahneman. ujú, Daniel Kahneman fue premio, fue premio de economía, ¿sí? ujú, Y la gracia del libro es que trata precisamente de una ujú, forma muy didáctica y de una forma muy cercana, sin ser extremadamente técnico, de esto que estamos conversando, que son los sesgos, ¿sí? ujú, Entre otras muchas temáticas que él menciona. Y nos permite sentirnos identificados en cómo nosotros como seres humanos a veces tomamos decisiones más que racionalmente, mm, emocionalmente y también emocionalmente. muchas veces también amparadas en esta idea de sesgo, Mm, como por ejemplo el sesgo de confirmación. Creemos que todos actúan de determinada manera. ¿Por qué? Porque solo recibimos información mm, de quienes son parecidos a nosotros. O a veces, ¿cierto?, tomamos decisiones teniendo solamente un pedacito de
toda la gran cantidad de información, de la realidad. Creemos que este es el mejor, no sé, producto o la mejor decisión, pero ¿cómo lo voy a saber si es que solamente estoy tomando esa decisión con un pedacito de la realidad? ¿Y por qué es tan interesante el estudio de Kahneman? Porque da lugar a la economía del comportamiento, la economía conductual, que es precisamente lo que hacen los algoritmos entrenados a través de la inteligencia artificial, claro. Para poder explotar estos sesgos del comportamiento humano e inducir muchas veces nuestras conductas y por ejemplo, incluso nuestras preferencias. Ahora, ¿cómo podemos protegernos? Es decir, rechazar las cookies es protección, no entregar mis datos y comprar cosas como visitante o como guest es protección, manejar las redes sociales con más cautela, pensando un poco lo que estoy publicando y lo que no, especialmente con los niños, es protección. ¿Podríamos dar una lista de acciones que podrían darnos más libertad o ampliar estas flechas que nos llegan? Bueno, de partida yo creo que tenemos que ser conscientes que toda información que nosotros entregamos es información que no podemos recuperar o que difícilmente podemos suprimir. Y por lo tanto la decisión del adulto, por eso es que es tan importante que la decisión sea libre, sea explícita y sea informada. Participar en una red social no es simplemente conectar con otras personas, sino que es también regalar un pedacito, entre comillas, un pedacito de mí, ¿cierto?, a quienes son los administradores de las redes sociales. Si yo estoy de acuerdo con esto y como adulto yo digo sí, ok, lo hacemos, ¿cierto? Si no estoy dispuesta a esta sobreexposición, entonces me repliego y es mejor no hacerlo. Y por supuesto una educación adecuada de los riesgos que existen en el uso inadecuado o en un tratamiento no adecuado de datos. Bueno, podríamos mencionar muchas cosas más, pero veo que también nos quedaba ahí poquito tiempo. Nos queda poquito tiempo y te quiero agradecer mucho, Magdalena, esta conversación ha sido muy iluminadora. La ley viene el próximo año, en 2026, hacia fines de año. Vamos a seguir entregando herramientas a la ciudadanía para que podamos seguir trabajando por esa sociedad que queremos que sea diversa, que sea libre y que haya expresión de todo lo que ocurre, ¿no? De todos los pensamientos. Te agradezco mucho y nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por la invitación y bueno, a tu disposición para lo que necesites. Muchas gracias. Más Derecho al Aire la próxima semana. Un abrazo para todos. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentó Derecho al Aire, todos los miércoles a las 6 de la tarde con Diana Masís y Silvia Peña por la 102.5 Radio Universidad de Chile.